poderoso el nombre del Señor. Amén. Vamos a buscar ahí en la Biblia para aprovechar el tiempo. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos 14 al 19. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículos 14 al 19. Yo quiero tomar unos minutos para compartir en esta noche acerca de cómo desarrollar una mente espiritual. Cómo nosotros podemos tener una mente espiritual. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versos 14 al 19. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Dice la Biblia de la siguiente manera, a partir del versículo 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de la cual murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante del profeta le dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó entonces el rey un arco y unas saetas. Verso 16. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y le dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, Eliseo le dijo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque tú vas a herir a los sirios en Afec hasta consumirlos. Versículo 18. Y le volvió a decir: toma las saetas. Luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Yo quiero que usted enfatice este texto y sobre todo esta parte del versículo 18. Él golpeó la tierra 3 veces y se detuvo. Verso 19. Entonces el varón de Dios, enojado contra el rey, le dijo: si hubieras dado 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solamente 3 veces derrotarás a Siria. Bien, yo creo que hay algo poderoso en esta lección espiritual que acabamos nosotros de ver. No solamente es una historia bonita que nos habla de un momento importante en el pueblo de Israel y para este rey, sino que hay una poderosa lección espiritual que nos puede hablar a nuestra vida, y es de lo que yo quiero en esta noche tomar unos minutos para compartirles a ustedes. Quiero hablarles acerca de qué cosa es tener una mente espiritual, cómo podemos nosotros trabajar para tener una mente espiritual. Cuando miramos esta historia, podemos resumirla de la siguiente manera. Podemos decir que el profeta Eliseo de alguna manera le estaba diciendo a este rey: ¿por qué razón te detuviste? ¿Quién te dijo que tenías que detenerte? Si yo te dije que golpearas con estas saetas la tierra, ¿por qué solamente lo hiciste 3 veces? Si lo hubieras hecho más de 3 veces, hubieras entonces derrotado a los sirios, porque lo que estaba haciendo el rey en ese momento era un acto profético. Y quiero que puedas entender esto. Él estaba expresando una confianza, estaba expresando fe de alguna forma a través del acto de golpear la tierra. Había un simbolismo en el acto que estaba haciéndose, pero la fe del rey no le alcanzó para más de 3 veces. Y muchas veces en nuestra vida nosotros tenemos alguna dificultad a la hora de nosotros asumir lo que Dios nos manda hacer. Quiero que notemos que este hombre estaba recibiendo una palabra no de parte del profeta como hombre, sino que estaba recibiendo una palabra por medio del profeta, pero que venía de parte de Dios. Era Dios quien le estaba hablando al rey: golpea, hazlo. Pero él se detuvo lamentablemente.
Hay una necesidad en el tiempo presente de que nosotros desarrollemos una mente espiritual, que tengamos una mente en la cual podamos entender cuándo Dios nos habla y que podamos hacer lo que Dios nos dice. Muchas veces resistimos la voz de Dios y nos planificamos nuestros propios caminos y nos hacemos nuestras propias expectativas y nos trazamos nuestras propias metas y caminamos por los caminos que nosotros nos hemos hecho a nosotros mismos. Pero nuestros caminos no nos llevan a ningún lugar bueno. Solamente cuando nos dejamos guiar por el Señor es cuando podemos decir que el final que tendremos será un final de bendición para nuestra vida. Una mentalidad espiritual, una mentalidad que está enfocada, que está sintonizada con Dios, es importante porque es una mentalidad que va a vivir en el presente, pero que va a estar orientada hacia el futuro. ¿De qué estoy hablando? Que está consciente de lo que está viviendo, de lo que está pasando a su alrededor, pero al mismo tiempo es una persona, es alguien que su mente, como está conectada con Dios, está orientado hacia el futuro. En otras palabras, sabe hacia dónde va. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestros días es que mucha gente está dando vueltas en el mismo lugar como hacía Israel. ¿Recuerdan la historia de Israel? Durante 40 años estuvieron dando vueltas en el mismo lugar porque aunque sabían a dónde tenían que ir, pero simplemente habían tantas cosas en su mundo, tantas cosas en su manera de enfrentar la vida que le hicieron no creer en lo que Dios les estaba diciendo, y esto los llevó a dar durante 40 años vueltas y vueltas en una tierra hasta que ellos murieron. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para el hombre natural son locura y no las puede entender. Para el hombre natural son locura y no las puede entender, porque lo está razonando todo, porque está buscándole una explicación lógica, una explicación consecuente a todas las cosas. Pero una de las reglas sencillas de la Biblia es que Dios muchas veces rompe la lógica de los hombres. ¿Se acuerdan de aquella historia cuando había más de 5,000 personas con hambre? Jesús estaba en aquel lugar hablándoles y de repente, pues Él está mirando que la gente lleva ya un tiempo y tienen necesidad de alimentarse. De manera tal que Jesús le dice a los discípulos, a ver, acérquense acá, ¿cómo hacemos para alimentar a estos 5,000 que están en este lugar? Y uno de ellos, el que tenía la mente más ágil, que había estudiado álgebra en la universidad y que tenía grandes conocimientos de economía, hizo algunos cálculos y le dijo, Señor, ni siquiera con tantos pesos pudiéramos nosotros, con tantos euros, pudiéramos nosotros ir a comprar comida para tantas personas. Es imposible, no hay manera de que podamos hacerlo. Y Jesús le dijo, bueno, es muy sencillo. Díganle a la gente que se recueste de grupos en grupos, hagan grupos y díganle que se recueste. Alguien vino y le dijo, bueno, mira, Señor, lo único que hay es un niño que tiene, usted conoce la historia, es un niño que tiene acá, pues poquito de comida. Y esto no alcanza, ¿qué es esto para tantos? Porque estamos viendo cómo la mente natural, como muchas veces no es capaz de creer, ni es capaz de enfocarse espiritualmente para entender que Dios no está limitado por ninguna cosa. Que Dios no está limitado por ninguna cosa. Y Jesús dijo, no, recuesten la gente, solamente háganlo. Y ellos comenzaron a moverse, empezaron a repartir, y así es como se produce el milagro de la multiplicación de aquel alimento. Pero la lección espiritual está en el hecho de que primeramente ellos tuvieron un choque entre lo natural y lo que no era natural. Lo natural les decía, no es posible que tantas personas puedan alimentarse, pero lo sobrenatural les decía, sí es posible porque para Dios todo es posible. Entonces nosotros como creyentes a veces tenemos áreas donde nos es fácil creer, pero tenemos áreas donde nos es difícil creer. O sea, el problema a veces de la gente es que piensan que la fe es una cosa de que si la tengo para todo. No. Hay personas que tienen fe para algunas cosas, y cuando estoy hablando de personas estoy hablando de cristianos, obviamente, que tienen fe para algunas cosas, pero para otras no la tienen. Así de sencillo. Puede que tengan fe para ser salvos, pero no tienen fe para esperar un milagro. O no tienen fe tal vez para orar por una situación determinada y creer que Dios puede responderla. O no tienen la convicción y la fe para esperar esa respuesta de parte de Dios.
Y todo eso está ligado, obviamente, o tiene que ver con la manera en la que nuestra mente está operando. Si tenemos una mente natural o si tenemos una mente espiritual en este caso. Hay determinadas cualidades que van a distinguir una mente espiritual de una mente natural o carnal. ¿Cuáles son algunas cualidades o características que diferencian una mente espiritual de una mente carnal? ¿Cómo yo puedo saber que tengo una mente espiritual? ¿Cómo yo puedo saber que yo realmente he crecido espiritualmente y que yo puedo asumir lo que Dios dice de una manera diferente? ¿Cómo yo puedo saberlo? Hay algunas características que yo quiero darte en este momento que te pueden ayudar a hacerte un autoexamen a ti mismo para de alguna forma descubrir y ver si tu mente es espiritual. La primera cosa es que una mente espiritual solamente se puede desarrollar por aquellos que viven conectados con el Espíritu Santo. En otras palabras, no hay otra manera de tener una mente espiritual a menos que nosotros vivamos conectados con el Espíritu Santo. Es imposible que una lámpara alumbre si no está conectada a una fuente de energía o si no tiene una fuente de energía que sea la que le haga alumbrar. Nosotros no podemos tener una mente espiritual a menos que tengamos una conexión con el Espíritu Santo. No existe otro mecanismo, no existe otra manera, no hay otra forma. La única forma es que estemos conectados con el Espíritu Santo. Una mente espiritual, entonces una mente que va a estar desarrollada, o sea, que se va a desarrollar en el creyente y lo va a mover hacia lo profético, lo va a mover hacia lo sobrenatural de Dios, porque va a comenzar a caminar en una dimensión diferente. Cuando caminamos con una mente natural, nosotros miramos las cosas como lo miraba Lot. ¿Se acuerda la historia? Dios llegó y pues movió a Abraham y a Lot, y cuando ellos se vieron en un lugar, Abraham le dijo, bueno, mira, aquí está la tierra, escoge. Y Lot miró cuidadosamente con una mente natural. Y con una mente natural, Lot sacó cálculos, miró la tierra y observó que había una franja que se veía bien bonita, sabía que en esa zona había agua, sabía que había buen pasto para los animales, sabía que era una tierra próspera en este sentido. Y dijo, bueno, pues es muy sencillo, yo he sacado cálculos, está muy claro el lugar a donde yo voy a ir, mira, este lugar me gusta. Y Abraham le dijo, pues bueno, puedes irte allí. Pero una vez que Lot se fue, Dios le habló a Abraham y le dijo, mira ahora, para arriba, ve las estrellas, y Dios le está hablando de algo mucho más grande que lo que estaba delante. ¿Por qué? Porque Dios estaba enseñando a Abraham la importancia de tener una mente espiritual, una mente que no iba a estar siendo guiada por lo que los ojos carnales y físicos y naturales podían estarle mostrando en ese momento. Entonces, cada evento de la Biblia milagroso, si usted lo lee con sumo cuidado y con mucha atención, se va a dar cuenta que generalmente o siempre fueron hechos porque hubo alguien que estaba orientado hacia lo espiritual, alguien que tenía una mente espiritual con capacidad de creerle a Dios. No hay un milagro en la Biblia que fuera hecho por una persona incrédula. No hay un milagro en la Biblia que fuera hecho por una persona incrédula. Todos los milagros, todos los sucesos sobrenaturales de la Biblia fueron hechos por personas que tenían una mente espiritual, que estaban creyendo lo que Dios podía hacer. La segunda característica es que una mente, por ejemplo, carnal en este caso, es la herencia natural de nuestra propia naturaleza pecaminosa. En otras palabras, no hace falta hacer un esfuerzo para ser incrédulo. Nadie necesita esforzarse para ser incrédulo. Ya eso es algo que viene en nosotros incorporado. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo para mantenernos conectados con Dios y llegar a ser espirituales. Pero no tenemos que hacer ningún esfuerzo para ser incrédulo. Es muy sencillo, simplemente no hacer nada. Así de sencillo. La tercera cosa es que una mente espiritual vive en la seguridad de la victoria de Cristo. Y yo quiero que puedas entender esto porque es muy importante. Una mente espiritual, un creyente que tiene la mente espiritual, vive en la seguridad de la victoria de Cristo, porque ha entendido el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Dios nos ha hecho a nosotros un llamado para que no vivamos al ambiente, o sea, que no vivamos atados al ambiente natural, sino que nos ha hecho un llamado a que nosotros vivamos en un ambiente sobrenatural. Dios nos ha prometido victoria sobre la enfermedad.
nos ha prometido victoria sobre la muerte, nos ha prometido victoria sobre los demonios, nos ha prometido victoria sobre la oposición, nos ha prometido victoria sobre el pecado. Y esto lo enseña la Biblia, porque la Biblia dice muy claramente que nosotros tenemos una posición privilegiada y especial. Una vez que Cristo murió en la cruz, nos otorgó una posición privilegiada y especial que garantiza nuestro éxito espiritual. Y quiero que escuchen el apellido que estoy poniendo, que garantiza nuestro éxito espiritual. Efesios capítulo 2, verso 19 nos dice que somos miembros reales de la familia divina. Nos dice Romanos 8:17 que somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Nos dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 que tenemos el oficio de reyes y sacerdotes. Y nos dice Efesios capítulo 2 verso 6 que ahora mismo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. De manera que cuando analizamos el contexto de la Biblia y cuando nuestra mente espiritual se desarrolla en esta dirección, nos damos cuenta de que nuestro éxito espiritual está garantizado porque Cristo venció en la cruz. Por lo tanto, quien tiene una mente espiritual camina con la seguridad de que sabe que está viviendo en esa victoria que Jesucristo conquistó en la cruz del Calvario. No lo atemoriza la enfermedad, no lo atemoriza la muerte, no lo atemoriza la oposición, no lo atemoriza el pecado, no lo atemorizan los demonios, porque está viviendo en la victoria, en la seguridad, en la protección de la victoria de Jesucristo. Ahora, todo aquello que de alguna forma nos roba esa bendición de Dios, todo aquello que digámoslo, y espero que entienda este término, todo aquello que es escaso, todo aquello que en alguna medida se convierte en algo raquítico, todo aquello que es enquistado, no viene de parte de Dios, porque Dios no es un Dios que ha creado un árbol para que se quede enquistado. Dios no es un Dios que quiere que nosotros vivamos una vida de amargura, una vida de aflicción en el sentido de que estemos entristecidos. No estoy hablando de que no pasemos por aflicción, sino de la condición espiritual de nosotros interiormente. Dios no nos ha llamado a eso. No hay una parte en la Biblia donde Dios nos haya hecho un llamado a que nosotros estemos en un rincón llorando y lamentándonos. Podemos pasar muchas tribulaciones, muchas angustias, pero el Salmo ya lo dice, de todas las angustias Dios nos va a librar. O sea, porque la condición espiritual de nosotros adentro es diferente a las circunstancias que están a nuestro alrededor. Entonces, cuando hay una mente espiritual, nosotros podemos entender esto. Por eso la Biblia nos dice en Mateo 25:21, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué significa esto? Mira, aquí hay una poderosa lección en esta palabra. Significa que lo poco es un lugar transitorio. Y yo quiero que usted lo vea bien. Lo poco es un lugar transitorio, es un lugar temporal. Por eso la Biblia dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, ¿cuál es el destino hacia el que el creyente se está moviendo? Hacia lo mucho de parte de Dios. O sea, lo poco solamente es algo temporal que me está preparando, me está equipando y me está entrenando para que yo pueda entrar en lo mucho. Pero no es el plan de Dios que yo me quede en lo poco. Por eso es que lo que es escaso, lo que es raquítico, lo que está a medias, no viene de Dios. Y léalo allá en Apocalipsis cuando Jesús, hablándole al mensaje a las iglesias, le dice, bueno, mira, si fuera frío, por lo menos, bueno, ya sabemos que eres frío. Y si fueras caliente, pues felicidades, caliente. Pero la cosa es que eres tibio, porque, y te voy a vomitar de la boca, es que lo que está a la mitad no viene de parte de Dios. No es el plan de Dios. Dios quiere que nosotros podamos crecer y podamos tener éxito espiritual en este caso, y eso solamente podemos lograrlo cuando tenemos una mente espiritual. Ahora, una mentalidad natural que es diferente a la mentalidad espiritual, por el contrario, en lugar de escuchar, por ejemplo, la voz de Dios, lo que escucha es las voces naturales. ¿Qué pasa con las personas cuando tienen una mente carnal, una mente natural y no una mente espiritual? Las personas que tienen una mente natural y carnal, una de las cosas que va a pasar es que van a escuchar la voz del amigo, va a escuchar la voz del psicólogo, va a escuchar la voz de un libro de autoayuda, va a escuchar la voz de la televisión, va a escuchar la voz del periódico, va a escuchar la voz del médico, va a escuchar la voz del político, la voz del científico, la voz de la multitud, la voz del religioso, pero no va a escuchar la voz de Dios. Y entonces esa persona que tiene una mente carnal todo el tiempo está
escuchando lo que dice este y lo que dice el otro y lo que dice el otro, y ni siquiera él mismo tiene una opinión formada, definida de a dónde quiere ir o de lo que quiere hacer. Porque hay tantas voces hablando a su alrededor que lo que le generan es un estado de confusión. Por eso, quien tiene una mente carnal está viviendo un estado de confusión. Ahora, cuando tenemos una mente espiritual, nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios. Saúl, el rey Saúl, terminó arruinado porque escuchaba la voz de la gente, porque escuchaba la voz del pueblo. David, por el contrario, tuvo éxito aún cuando muchas veces humanamente él hacía algunas cosas y tropezaba y caía, pero al final tuvo éxito porque escuchaba la voz de Dios. Quien desarrolla una mente espiritual, quien tiene una mente espiritual va a estar orientado para sintonizar la emisora que viene del cielo, para sintonizar la voz de Dios y dejar que sea Dios quien le guíe permanentemente. Las voces naturales solamente van a alimentar la incredulidad, que ya de por sí, usted sabe, viene en el paquete desde que nacemos. Así que qué bueno que nosotros podamos entonces trabajar para escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios es la única voz que tuvo autoridad para pararse frente a la tumba donde había un hombre muerto de 4 días con una gran piedra delante y decirle a los que estaban en ese lugar, remuevan la piedra. Y la única voz que tuvo autoridad, y había muchas voces hablando, voces que trataban de consolar a la familia, voces que decían, ¿qué estás haciendo? Muchas voces hablando en aquel lugar, pero la única voz que tuvo autoridad para pararse frente a aquel lugar y hablarle al que estaba muerto hacía 4 días y decirle, Lázaro, sal fuera, fue la voz de Dios. Porque esa es la voz que nos va a guiar y nos va a bendecir. Es la voz que nos va a mostrar lo que tenemos que hacer. Y es la voz que si la escuchamos, porque tenemos una mente espiritual, les aseguro 100% que vamos a tener éxito en nuestro caminar cristiano. La voz de Dios conforma los pensamientos de una mente espiritual porque inyecta en nosotros los propósitos de Dios. Inyecta en nosotros los propósitos de vida. Y eso ya es una cosa sobrenatural. Eso es una cosa que ya no se puede explicar naturalmente. Yo no podría explicárselo a ustedes naturalmente. Es algo que hay que experimentarlo para poder saber y decir, yo sé cuando Dios me habla. Yo sé cuando Dios puso dentro de mí algo. Yo no puedo explicarlo, no tengo pruebas, pero yo sé que Dios puso algo dentro de mí. Y yo sé que Dios está guiando mi vida. Y muchas veces la gente no va a entender las decisiones que tú tomas cuando es Dios quien te está guiando, porque la gente no va a entender esa parte. Pero no te preocupes por eso. Si Dios es quien te está guiando y tu mente, y has desarrollado una mente espiritual y sabes que estás escuchando a Dios, olvídate de la gente que está a tu alrededor hablándote una cosa o la otra. Eso no importa, porque al final esa misma gente va a dar testimonio y van a decir, realmente Dios te habló. Y la causa o la razón por la que podemos dar el testimonio de que Dios te habló es que ahora estamos viendo el resultado de que tú obedeciste lo que Dios te dijo, de que tú hiciste lo que Dios te dijo, y empiezas a ver el fruto de haber seguido la dirección de Dios. Por último, una mentalidad carnal, natural, va a hablar ¿cómo? Naturalmente. Porque la Biblia dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. De lo que hay en tu corazón es de lo que va a hablar tu boca. Entonces, si nosotros tenemos una mente natural, si tenemos una mente carnal, obviamente adentro de nosotros lo que va a haber es dificultades, adentro de nosotros lo que va a haber es trabas, dentro de nuestra mente lo que va a haber es obstáculos. Vamos a ver las cosas con una óptica pesimista. Y yo, por lo menos, yo siempre me he definido altamente positivo en este sentido. Yo digo que ser negativo no me parece que venga de Dios. Podemos ser realistas, eso es correcto, está muy bien. Pero ser negativos no creo, porque la fe de por sí nos inyecta a que nosotros creamos que siempre Dios tiene una solución para cualquier cosa. No importa lo que sea, Dios siempre tiene la solución para ello. Entonces, cuando tenemos una mente carnal, estamos pues siempre pensando en los mismos problemas de siempre. Siempre son los mismos problemas de siempre, porque nuestra mente es carnal y estamos atascados justamente en eso. Cuando tenemos una mente carnal, no hay una palabra que alimente a otras personas. O sea, en lugar de nosotros, cuando nos encontramos con alguien, bendecirle con una palabra, nuestra primera expresión, cuando tenemos una mente carnal, es, oh, si estoy pasando un momento difícil. Y siempre, de alguna manera nos estamos quejando por algo y nunca bendecimos a otro. Y es porque tenemos una mente carnal. Cuando tenemos una mente carnal, estamos carentes de la revelación de Dios.
Cuando tenemos una mente carnal, en lugar de tener algo definido, solamente tenemos una idea, tenemos especulaciones, teorías, tenemos conceptos vagos, tenemos sermones religiosos, porque existen muchos sermones religiosos, pero no hay verdadera sustancia que nos alimente, algo que realmente nos edifique. Entonces todo eso pasa porque hay una mente carnal. Ahora, por el contrario, una mente espiritual, y con esto quiero concluir, cuando tienes una mente espiritual, entonces tú empiezas a hablar acerca del futuro con la seguridad de que Dios está en el control. Cuando tienes una mente espiritual, tú dices, como decía Noé, yo no lo estoy viendo, pero va a llover. Y la gente le decía, ¿estás loco? Y dice, no, yo sé que ustedes dirán que estoy loco, pero yo sé que va a llover. Pero mira que aquí nunca ha llovido, no importa, Dios me dijo, va a llover y yo sé que va a llover. Cuando tienes una mente espiritual, vas a decir como dijo Eliseo, en una ocasión cuando el ejército estaba en el desierto, hagan huecos aquí en el desierto, porque mañana estos huecos van a estar llenos de agua. Pero ¿cómo es eso posible? Sí que mañana van a estar llenos de agua. Vas a hablar como David cuando dijo al gigante, a Goliat, te daré a comer a las aves de rapiña, pero ¿quién te crees tú? Que no sobrepasa un cuarto de la tierra, no tienes más de 50 centímetros en comparación conmigo. ¿Cómo me vas a hablar de esa manera? Es que yo sé lo que te estoy diciendo, porque que estoy hablando con una mente espiritual, yo no estoy razonando naturalmente las cosas. Entonces, cuando tienes una mente espiritual, vas a hablar acerca de ti mismo como Dios habla de ti. ¿Qué dice Dios de ti? Dios dice de ti que tú eres un heredero. Entonces, si tú eres un heredero porque Dios lo dice. ¿Qué Dios dice de ti? Que tú has sido bendecido en Él. Entonces, si tú has sido bendecido en Él, pues tienes que mirarte como bendecido en Él, porque es lo que Él dice. Por lo tanto, cuando tienes una mente espiritual, aún la manera de tú verte a ti mismo cambia por completo, porque estás viéndote a través de los lentes que Dios usa para mirarte a ti en este caso. Una mentalidad espiritual va a hablar con la seguridad del futuro porque sabe dónde va a estar mañana. Sabe dónde va a estar mañana. Yo sé a dónde voy, sé dónde voy a estar, sé lo que voy a estar haciendo, porque sé que Dios está en el control de mi vida, porque estoy buscando su dirección. Nada me atemoriza, nada me hace retroceder. Una mente espiritual vive según el plan perfecto de Dios para cada uno de nosotros aquí en esta tierra. La cuestión, por supuesto, que siempre tenemos que plantearnos y que siempre tenemos que preguntarnos es hasta qué punto nosotros hemos conectado con Dios, hasta qué punto nosotros estamos trabajando de alguna manera para que nuestra mente deje de ser esa mente natural, carnal, pesimista y podamos tener una mente espiritual realmente orientada a lo que dice la palabra de Dios y sintonizada con la voz de Dios. Mi deseo es que podamos realmente tener esa mente espiritual y podamos entonces ser bendecidos en los propósitos de Dios para nuestra vida. Vamos a hacer una oración entonces en esta noche. Padre, en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, invocamos tu presencia. Hemos tomado apenas unos minutos para compartir de manera condensada, Señor, el extracto de la necesidad de que nosotros como hijos tuyo tengamos una mente espiritual, Señor, porque la mente carnal solamente produce derrota, decepción, confusión, regresión, porque la mente carnal solamente produce, Señor, destrucción, pero una mentalidad espiritual es capaz de entender el enfoque del reino de los cielos. Una mentalidad espiritual es capaz de entender los propósitos tuyos, Señor. Una mentalidad espiritual es capaz de vivir en la victoria a pesar de la adversidad y la dificultad. Por lo tanto, yo te pido en esta hora que todos, Señor, los que hemos estado escuchando este breve mensaje, podamos en este momento pedir, Señor, en tu presencia que renueve nuestra mente. Y te estamos pidiendo eso, que renueve nuestra mente, que renueve, Señor, la manera en la que vemos las cosas, la manera en que estamos enfrentando los diferentes asuntos, los diferentes desafíos que tenemos alrededor, sean desafíos, Señor, en el trabajo, sean desafíos en el matrimonio, en la familia, con los hijos, en cualquier área, Señor, que no veamos las cosas de una manera carnal y natural, que no enfrentemos lo que está a nuestro alrededor de una manera natural, sino que podamos armarnos, Señor, con los pensamientos de Cristo, que podamos, Señor, armarnos con una mente espiritual capaz de tener la revelación que viene de ti, capaz, Señor, de dejarnos llevar y guiar por tu voz.
Señor, te pedimos en esta hora que abra nuestra mente, nuestro intelecto. Reprendemos todo aquello que estorba el entendimiento, todo lo que embota la comprensión espiritual, lo atamos, lo reprendemos en el nombre de Jesucristo. Te pedimos en esta hora, Señor, que nuestro espíritu sea abierto plenamente a ti, que podamos recibir los diseños que vienen de arriba, de lo alto, que es el diseño de tu palabra para nuestra vida, que podamos recibir los conceptos del reino de los cielos en nuestro corazón, y como una semilla de mostaza que crece y germina, también pueda en nosotros, Señor, crecer esta palabra, y podamos nosotros crecer y madurar, y que nuestra mente espiritual pueda desarrollarse, Señor, como es el plan y el propósito tuyo para cada hijo. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, rogamos que el Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad, porque aunque a veces tenemos el querer, pero muchas veces, Señor, falta en nosotros tal vez la disposición. Pero dice tu palabra que tú eres quien pones el querer y el hacer. Por lo tanto, produce en nosotros por medio del Espíritu, y te lo pedimos ahora. Pon en nosotros, produce en nosotros tanto el querer como el hacer, para que podamos movernos en la dirección de tu palabra, en la dirección correcta, y podamos ver en los próximos días tu victoria, podamos ver en los próximos días el triunfo, el éxito espiritual en nuestra vida, podamos ser cristianos exitosos en el sentido espiritual, podamos caminar vidas verdaderamente bendecidas en tu presencia, podamos experimentar el gozo del que habla tu palabra, podamos experimentar, Señor, esa salvación poderosa, podamos, Señor, tener la seguridad, porque algunos aún todavía no la tienen, Señor, podamos experimentar la llenura del Espíritu Santo, el poder que le ha sido dado al cuerpo, a la iglesia, para manifestar señales y milagros en este tiempo, podamos experimentar cada cosa que dice tu palabra, que tú has prometido para los que creen en ti. Por lo tanto, renueva nuestra mente, porque como hombres carnales y naturales no entenderemos nada, pero si nuestra mente es espiritual, entonces tendremos revelación tuya, tendremos entendimiento claro, Señor, de tu palabra y de todo lo que tú quieres hacer con nuestras vidas. En el nombre de Jesús te presento a cada uno de los que estamos en este lugar, los que nos están escuchando a través del internet también. Te pedimos en el nombre de Jesús que con tu mano de poder ahora tú estés renovando absolutamente todas las cosas por medio de Cristo Jesús. Yo te doy gracias en esta hora, porque sé que tal como hemos orado, ya está sucediendo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Poderoso el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.